Lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí estamos en Desde el Jardín. Se escucha el sonido de la fuente, del agua que emana aquí en este jardín. Estoy ahora, en realidad subí al altillo de la biblioteca que está encima del jardín. Y mi jardín ha tenido por la lluvia. Comentábamos ayer que la lluvia es, en tiempos de mega sequía mundial, un milagro. Bendita lluvia. Cada vez que llueve, a mis hijos les digo que salgan, se mojen la cara, abran los brazos y digan bendita lluvia. Creo que vamos a terminar haciendo rituales colectivos como los que hacían, por ejemplo, los mapuches. A propósito, mañana es la fiesta del Hui Tripantú, una fiesta que tiene que ver con el cambio estacional. Habría que volver, probablemente vamos a tener que volver a hacer rituales, mantras y hechizos para que llueva. Que llueva, la vieja está en la cueva, me enseñaba mi abuela cuando era niño. Y resulta que, a pesar de los pronósticos de algunos expertos de que este año va a ser el invierno más seco, casi completamente seco, la lluvia parece que quiso barrer, quiso limpiar, quiso borrar los pronósticos de los expertos. En el mundo de hoy, los expertos están cada vez con más dificultades. Los expertos en economía, los expertos en crisis sanitaria, los expertos políticos. Hay una crisis de la experticia, porque mi jardín está celebrando la lluvia. Una lluvia intensa, como las lluvias de mi infancia. Una lluvia que repleto, inundó como un diluvio mi jardín. Y hoy día me di cuenta la algarabía, la fiesta, el gozo de los pájaros, uno como que siente casi la felicidad de las plantas cuando llueve, desde luego de la tierra, que es la que más sufre y la que más se reseca. Bueno, es entonces un momento jubiloso dentro de este momento difícil, de esta noche oscura del alma que está viviendo el mundo y que estamos viviendo particularmente nosotros en el hemisferio sur, con un confinamiento complicado, la vida del hombre que fue en su origen un nómade, que caminó mucho, que recorrió que cruzó el estrecho de Bering. Ese nómade que hay en cada uno de nosotros está hoy día confinado. Y es evidente que eso produce alteraciones emocionales. La gente que dice estoy mal y voy a ir al psiquiatra y necesito una pastilla, hay mucha gente que está sufriendo hoy día crisis de pánico, depresión, etcétera. Esa gente no está mal, esa gente está bien. Si el problema es que el ser humano no puede estar encerrado mucho tiempo, eso es contra natura. Yo no estoy diciendo que no haya que respetar las reglas del confinamiento, todo lo contrario. Hay que respetarlas para que podamos salir pronto de este confinamiento, y eso es lo que no han entendido muchos ciudadanos, entre comillas, porque para mí ciudadano no es solamente el que exige sus derechos, y yo me sumo a esa exigencia cuando esos derechos son justos, sino que también el que cumple sus deberes, porque si no es re fácil decirse ciudadano. Pero el confinamiento es mal. Y sin embargo, hay que tratar de encontrar en este momento complicado, en este momento difícil, en este momento en que estamos muy sobreexigidos, todos, como seres humanos, como padres, como hijos, como hermanos, como parejas, muy sobreexigidos, más allá de nuestras capacidades biológicas, digamos. Habrá que hacer un estudio después de lo que pasó desde el punto de vista psicológico en este confinamiento. De hecho, este jueves vamos a tener un especial, el especial de otoño desde el jardín, donde dos destacadísimos psiquiatras, un hombre y una mujer, van a analizar el contexto del estrés mental y de las enfermedades mentales en tiempos de pandemia. Pero hoy día yo vengo en un ánimo celebratorio. No solamente quiero celebrar la lluvia,
Y recuerdo ese verso memorable del poeta francés Verlaine, quien encerrado en una cárcel, confinado, después de haberle disparado al compañero Arthur Rimbaud, fue una tontería que hizo, un exabrupto, y la pagó caro, escribe «Il pleure sur mon cœur comme il pleut sur la ville». Llora en mi corazón como llueve en la ciudad. Tal vez esta lluvia reunió todas las lágrimas, todos los llantos, todas las penas de los que han perdido a sus seres queridos, de los jóvenes que han perdido una parte de su juventud, la están perdiendo en este momento en el confinamiento, de los niños que no pueden correr, de los que están perdiendo su trabajo. Tal vez la lluvia lloró por nosotros y por eso hay que celebrarla. Pero quiero celebrar, tenemos dos fechas, queridos y queridas radiovidentes, muy cercanas, en realidad dos fechas en una, dos momentos, dos acontecimientos para la poesía en español absolutamente extraordinarias. En un día como mañana, 24 de junio, nacieron dos grandes poetas, un poeta chileno y un poeta español. Español, ni más ni menos que el gran místico San Juan de la Cruz. Algunos lo consideran la cumbre de la poesía en español de todos los tiempos. Pero también en un día como mañana nació el gran poeta de Lautaro, de la Araucanía, Jorge Tellier. Mañana vamos a celebrar a Jorge Tellier en pleno. Muchos de ustedes saben que yo soy telleriano hasta la médula, a pesar de que también la poesía de Enrique Lihn para mí ha sido fundamental, uno podría decir que Lihn y Tellier son como una polaridad, el poeta urbano, el poeta rural, el poeta de la nostalgia, en cambio el poeta de la sospecha, etcétera, etcétera, pero se complementan, a mí me parece que se complementan perfectamente. Yo sigo siendo muy, cada vez más telleriano, así que mañana vamos a dedicar un programa completo a recordar la tremenda figura de ese poeta que tuve la suerte de conocer en vida, que tuve la suerte de poder conversar con él, lo entrevisté, empieza a pensar, era muy joven, estamos hablando hace más de 20 y tantos años, y anda por ahí el video dando vueltas en YouTube. Así que mañana celebramos, prendemos las velas para el gran poeta de Lautaro, Jorge Tellier. Pero hoy día vamos a celebrar el nacimiento del otro poeta que nació el mismo día en que nació Tellier, o sea, mañana. Me refiero a San Juan de la Cruz, que nació un 24 de junio en Fontiveros, cerca de Ávila. Esto es Castilla, la llamada Castilla la Vieja, la Castilla típica, esa Castilla seca, esa Castilla árida, esa Castilla austera, esa Castilla de místicos y también de conquistadores. Celebrar a San Juan de la Cruz es celebrar a la palabra en su máximo esplendor, en su máxima plenitud. Yo dificulto que haya un poeta que haya llegado a la cima, a la altura, al vuelo que llegó San Juan de la Cruz. Uno podrá ser agnóstico o ateo, pero no deja de conmoverse, no deja de quedar temblando, tiritando, balbuceando, como diría San Juan de la Cruz, cuando lee algunos de esos poemas que narran y cuentan el encuentro de su alma con Dios. San Juan de la Cruz es un poeta memorable y extraordinario porque logra cantar y decir poéticamente lo indecible, porque Dios es indecible, así como el amor es indecible, como el sufrimiento es indecible, como la mayoría de las más grandes experiencias humanas son indecibles. El gran desafío es cómo comunicarlas a otros, cómo compartirlas a través de la palabra, y esa fue la hazaña que logró San Juan de la Cruz, decir lo indecible. Y quiero, en forma breve y sin aburrirlo, compartir con ustedes la historia de este niño que desde muy joven vivió tremendas pellejerías en la Castilla, la España del siglo XVI. La primera imagen que tengo de San Juan de la Cruz es la imagen de un San Juan de la Cruz llevado por su madre, en brazos, caminando a través de la tierra seca de Castilla, mendigando prácticamente comida, porque esa madre había perdido a su marido, que había enviudado muy temprano, y había quedado en la completa pobreza a cargo de sus hijos. San Juan de la Cruz era el más
pequeño. Y esa primera imagen de San Juan de la Cruz, llevado por su madre en el paisaje castellano, en ese paisaje árido y poco generoso, pero al mismo tiempo muy hay que pensar que Fontiveros, la ciudad natal de San Juan de la Cruz, que es hoy un pequeño pueblo de piedra y barro seco, situado en una vasta llanura sembrada de tírigo, no tenía ni tiene ningún río ni torrente y hay muy pocos árboles. Lo que sí se logra distinguir en el horizonte es la cordillera de montañas, la Sierra de Gredos, que en invierno se cubre de nieve. Fue en ese paisaje donde San Juan de la Cruz pasó su infancia. Y decía que la imagen de esta madre joven, empobrecida, mendigando, pidiendo comida, con el más grande poeta, que iba a ser el más grande poeta de todos los tiempos en lengua española, en sus brazos, me recuerda la imagen de Agar, la esclava de Abraham, que tiene que partir por los celos de Sara, alejarse de Abraham, el patriarca, que había tenido un hijo con ella, con su hijo en brazos, que es Ismael, y tiene que avanzar por el desierto en plena canícula, pasar sed, pasar hambre, y un poco algo hay de ese destino de Ismael en esta primera infancia austera, pobre, muchas veces al borde de la miseria de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz va a crecer, va a ser un niño, hay varias vicisitudes, no voy a dar los detalles, pasó por varios colegios, pasó por internados, y la gente que lo fue conociendo, sobre todo religiosos de su tiempo, profesores, se dan cuenta que era un niño muy estudioso, un niño que no solamente estudiaba los libros, sino además un niño muy contemplativo, un niño que se podía quedar horas contemplando por la ventana o contemplando simplemente la muralla de la celda o la pieza donde se encontraba. Ese niño que va a crecer, que va a leer a los clásicos, que va a poder acceder a las bibliotecas de la época. Hay que pensar que conseguirse un libro en ese tiempo era un lujo asiático privilegiado solo a las élites. Y va a haber un encuentro en la vida de San Juan de la Cruz que va a ser absolutamente fundamental. Es el encuentro con otro personaje español de ese tiempo, una mujer de un gran carácter, una mujer grande, más grande que él. Él era muy pequeñito, San Juan de la Cruz, y esa mujer se llama Teresa de Ávila. Otra mística, pero una mística con los pies más puestos en la tierra. Una mística que era capaz de combinar la contemplación, los éxtasis, éxtasis religiosos, éxtasis místicos, con las preocupaciones cotidianas de cómo preparar la comida en las cocinas de los conventos. Fue fundadora de conventos, reformadora de la Orden de los Carmelitos, y se topan San Juan de la Cruz con Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila va a quedar absolutamente prendada, digo, espiritualmente con este hombre pequeño, austero, que practicaba mucho la oración, y va a sentirse identificada con él, y va a ver en él un posible, no sé si sucesor, pero como alguien que podría ayudarla a iniciar esta reforma. Bueno, en el fondo San Juan de la Cruz compartía con Santa Teresa el hincapié en la oración mental, es decir, la meditación y el recogimiento, que practicado habitualmente pudo llevar a Teresa a tener visiones, trances, éxtasis, hasta conseguir ese estado de unión en que la voluntad personal se identifica con la voluntad divina. Es interesante ver lo que dice Santa Teresa de San Juan de la Cruz. Por ejemplo, carta dirigida a otras monjas de su orden: ayúdenme, hijas, a dar gracias a Dios nuestro Señor, que ya tenemos fraile y medio para comenzar la reforma de los religiosos. Fraile y medio, es decir, está refiriéndose evidentemente a que era muy pequeño, pero a pesar de ser pequeño, tenía una tremenda grandeza espiritual, tenía una tremenda potencia espiritual. Va a escribir en distintas cartas y va a hablar de él como Misenequita,
refiriéndose al pensador estoico español Séneca, porque San Juan de la Cruz era muy estoico como Séneca, alguien capaz de resistir el frío, resistir el hambre, el rigor del método de estudio, el trabajo excesivo, y muy callado, muy poco abierto a meterse con el mundo. Y ese primer encuentro entre Santa Teresa y San Juan va a ser historia y va a llevar a que en el sus destinos alcancen una situación bastante trágica que voy a contar después y que tiene que ver con el periodo durísimo que San Juan de la Cruz tuvo que pasar en la prisión. Quiero, sin dilatar mucho y habiendo contado una parte de la apasionante y tremenda historia de este niño pobre que se convierte en el gran místico de la literatura española y probablemente de la literatura de todos los tiempos, quiero partir leyendo un poema. Uno de los poemas, son poquitos, pero son poemas, caramba, extraordinarios. Quiero partir leyendo un poema que a mí me ha resultado muy significativo en estos días de incertidumbre en que estamos viviendo en medio de la pandemia. Creo que hace mucho que nuestra civilización no vivía un tiempo de tanta incertidumbre. Incertidumbre económica, pero también incertidumbre sanitaria, incertidumbre social, incertidumbre laboral, emocional. Todos han comentado eso. Estamos en el corazón de la incertidumbre. Y San Juan de la Cruz, en este hermoso poema que se llama Coplas del mismo autor hechas sobre un éxtasis de harta contemplación, nos enseña lo importante que es aceptar el no sé, entrar en las tierras del no sé y desde ese no sé llegar a una nueva forma de conocimiento. Dice San Juan de la Cruz: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas sentí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendido, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendida. Nos han enseñado lo importante que es aprender conocimiento. Por supuesto, la educación es ganar en conocimiento, también en habilidades y aptitudes. Pero aquí nos está diciendo el poeta y el místico que el más alto conocimiento se da cuando ya el entendimiento no funciona, cuando no se entiende. Hay momentos en la vida muy radicales que además usa el término en español y que podría ser leído como una canción mística, aunque el tema original o el referente sea otro. Está parecido al homenaje que le estamos haciendo a San Juan de la Cruz, que mañana está de cumpleaños porque nació en Fontiveros en el siglo XVI. Hay muchas cosas que ilustran cómo era San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era un tipo muy ascético, un tipo silencioso, de pocas palabras, pero muy fuerte, muy iluminado en la contemplación. Y de alguna manera Teresa de Jesús, con la que se había encontrado y habían hecho buenas migas, pero también tuvieron varias diferencias.
y hay todo un tema ahí muy interesante de la relación entre estos dos más grandes místicos españoles del siglo XVI. Bueno, hay una anécdota que ilustra muy bien quién era San Juan de la Cruz. Por ejemplo, a un monje que le había estado mostrando unos edificios muy bellos que habían al parecer en una ciudad para que los admiraras, él le había dicho: nosotros los frailes no viajamos para ver, para no ver, le dijo San Juan de la Cruz. Y eso tiene mucho que ver con que hay algunos que llamaron a San Juan de la Cruz el doctor en la nada. En ese sentido, es parte de una tradición mística muy potente que hay en Occidente y que ha sido a veces o olvidada por la Iglesia, o invisibilizada, o derechamente perseguida, como en el caso de él, como lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Me refiero a la tendencia que viene de Meister Eckhart, el gran predicador perseguido por la Inquisición, a Angelus Silesius, a Jacob Böhme, más en el mundo protestante. Todos coinciden en que Dios, y esto parece una herejía, es nada. Y que para llegar a Dios uno tiene que hacerse nada, para entrar en esa gran nada. San Juan de la Cruz decía: para venir a gustarlo todo, no creáis esto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. El poeta T.S. Eliot, del que siempre leo al comienzo del programa una cita, que es la del jardín, en un poema East Coker, famoso poema del gran T.S. Eliot, va de alguna manera a dialogar con San Juan de la Cruz y va a decir: para llegar ahí, para llegar donde estás, para llegar desde donde no estás, tienes que ir por un camino donde no hay. Para llegar a lo que no sabes, debes ir por un camino que es el camino de la ignorancia. Para poseer lo que no posees, tienes que ir por el camino del desposeimiento. Para llegar a lo que no eres, tienes que ir por el camino en que no eres. Y lo que no sabes es lo único que sabes. Y lo que no posees, y lo que posees es lo que no posees. Y donde estás es donde no estás. Qué extraordinario texto de T.S. Eliot para irnos a la pausa en este homenaje a San Juan de la Cruz, que está de cumpleaños mañana, 24 de junio. Esto es... Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. San Juan de la Cruz mañana, y nos estamos dando el lujo, esa es la maravilla de este espacio desde el jardín, de este pequeño oasis que hemos querido cultivar de a poco, plantando pequeños árboles, convocando a los pájaros, abriendo la verja, no colocando alarmas, no cediendo ante el miedo, ni a la paranoia, ni a la intolerancia, abriendo un pequeño jardín en medio del desierto que avanza. Es justamente aquí donde podemos hablar con tiempo, donde podemos hablar sin apresuramiento. Elogio de la lentitud es lo que hay que hacer. Tal vez uno de los aprendizajes que saldrán de la pandemia. Claro, hoy día quisiéramos acelerarnos, porque veníamos de una velocidad muy grande, pero tal vez vamos a valorar un ritmo distinto para vivir y un ritmo distinto para conversar y comunicarnos entre nosotros. En fondo, un ritmo distinto para ser de verdad, conectados con el ritmo de la tierra, con el ritmo de nuestro corazón, con el ritmo de la poesía, que siempre está acompasado al ritmo del corazón. San Juan de la Cruz siguió desarrollando este camino místico que yo les estaba contando, un camino que obviamente que entró en conflicto con dentro de la misma orden carmelita y dentro de peleas de religiosos que no voy a entrar en el detalle porque son muy aburridas, son como las peleas antiguas del Mapu o las peleas que hay a veces al interior de una fracción de un partido. No tiene sentido recordar aquello, simplemente recordar que San Juan de la Cruz
se vio metido en medio de una pelea colosal en que la oficialidad de una parte de la iglesia tenía mucha desconfianza de lo que llamaban los Illuminati, que eran estos místicos que decían que la mejor vía de acceder a Dios era más la contemplación, el conocimiento unitivo fruto de la experiencia mística, que la de las reglas eclesiásticas. Por supuesto que ahí viene una pelea de poder tremenda y una votación de los partidos políticos. Al interior de las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa, que está a punto de retirarse, es presentada de candidata, pero no dejan votar a varios. Y en esa circunstancia confusa, que revela cuánto tiempo ha perdido la iglesia en luchas de poder y cómo eso le ha hecho tanto daño, en vez de cuidar estas perlas, que son las perlas de la interioridad, las perlas del misticismo, como lo es San Juan de la Cruz y como lo fue también Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz va a ser detenido, encarcelado y llevado a una minúscula celda donde va a pasar mucho tiempo encerrado. Cuesta imaginar que una persona de la envergadura espiritual de San Juan de la Cruz haya podido terminar en un calabozo, en una mazmorra, como el lugar donde estaba San Juan de la Cruz. Como tenían miedo de que estarlo en el lugar de detención donde estaba primero, que era el Priorato Calzado de Ávila, fue llevado a Toledo. Fíjense que fue introducido, esto es casi como una anécdota que hubiera ocurrido en la dictadura militar, lo que pasó con San Juan de la Cruz. Fue llevado introducido de noche en la ciudad con los ojos tapados para que no se supiese dónde estaba, y luego lo encerraron en una celda prisión del convento carmelita. Aquí fue llevado ante un tribunal integrado por el vicario general Tostado, por el prior Maldonado y varios frailes más, ¿no? Bueno, fue maltratado, fue golpeado San Juan de la Cruz, se le dio de comer porquería y finalmente terminó relegado en una pequeña habitación de 6 por 10 pies que servía de retrete a la habitación de huéspedes adjunta. O sea, era prácticamente antiguamente un baño. Ahí encerraron a San Juan de la Cruz. Él tenía que estaba iluminado por una arpillera de 3 dedos de ancho situada en la parte superior de la pared. Para leer los oficios tenía que subir al banco y levantar el libro hacia la luz. Y aún así le costaba entender lo que pasaba. Sufrió golpes, sufrió ataques, sufrió injurias, fue deshonrado. Es decir, realmente lo que sufrió San Juan de la Cruz en esa cárcel es verdaderamente vergonzante para la historia de la Iglesia Católica. Dice la historia, o dice la leyenda, o cuentan quienes conocieron a San Juan de la Cruz, que una tarde en que San Juan de la Cruz estaba muy abatido en la cárcel, y hay que decir que San Juan de la Cruz escribió por un lado los poemas extraordinarios, algunos de los cuales te los he leído, creo que esa es la cumbre de su obra, pero también escribió largas prosas sobre temas teológicos, comentarios a sus propios poemas, algunos de ellos, entre ellos La noche oscura del alma y La subida al Monte Carmelo, donde de alguna manera se describe ese camino por la noche que debe hacer el alma para llegar al conocimiento de Dios y que pasa por un camino purgativo, pero que está implícito, o entre líneas se lee todo ese purgatorio o ese infierno que vivió San Juan de la Cruz en esta cárcel. Estaba muy abatido y de pronto San Juan de la Cruz oye la voz de una joven en la calle que cantaba un villancico. Los villancicos eran canciones populares, hoy día conocemos los villancicos de Navidad, y la gente en esa época, en España, la gente cantaba en las calles muy frecuentemente estas canciones. Eran formas poéticas del mundo popular. Y el villancico decía: muérome de amores, carillo, ¿qué haré? Que te mueras, a la decía una parte de ese villancico popular que cantaba una muchacha, y que San Juan de la Cruz, metido en la oscuridad, en ese subterráneo, en esa mazmorra, escuchó, exactamente se sintió arrebatado por un éxtasis. Cuando algunos años más tarde le preguntó una monja si había recibido algún consuelo en prisión, San Juan dijo: hija Ana, una sola gracia de las que Dios allí me concedió no podría pagarse ni con muchos años de cárcel. ¿Y cuál fue la gracia? Ese momento extático.
sabemos que las experiencias místicas, hay un libro del gran estudioso de la religiosidad desde la mirada de lo psicológico, que es William James, son muy cortas, son experiencias muy efímeras y que cuesta mucho tener de nuevo, pero San Juan tuvo varias. Y una de ellas la tuvo aquí en la cárcel porque escuchó esta canción que cantaba una muchacha que seguramente iba caminando por la calle a comprar al mercado, no sé. Y en el fondo, San Juan de la Cruz, esto revela que era muy sensible al lenguaje, muy sensible a la música, muy sensible a la palabra. Y algunos dicen que una parte importante de la poesía de San Juan de la Cruz tiene mucho que ver con estos villancicos populares, ciertos ritmos. Le escribía algunos de los poemas en octosílabos que se le fueron quedando en el oído, pero que él reescribió de una manera más mística. Aquí habla de un mal de amor, de una mujer, de una muchacha que perdió su amor, o de un hombre que perdió su amor. Bueno, de alguna manera San Juan de la Cruz convirtió la metáfora del amor en la metáfora del lance y del amor místico. De la prisión donde estuvo encerrado y de la que se escapó en una fuga realmente de película. Yo no sé si se ha hecho una película sobre esto, pero creo que valdría la pena hacer una película sobre la vida de San Juan de la Cruz, incluyendo su detención, las torturas que sufrió, cómo se fugó de la cárcel, que es impresionante, y en medio de este marasmo horroroso en que estaba, escribe el maravilloso cántico espiritual, que por supuesto dialoga con el Cantar de los Cantares de Salomón, ese extraordinario poema místico, pero también erótico, que un rabino antiguo estuvo a punto de expurgar o sacar del canon, porque le parecía que los versos eran demasiado sensuales. San Juan de la Cruz también nos hace sentir la sensualidad, y hay una suerte de eros místico que es maravilloso, que hace que sus poemas tal vez puedan ser leídas de doble manera, o como poesía del encuentro con Dios, que por supuesto que lo fueron, o como poesía erótica de amor, pero de amor profundo. Así parte el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá, majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Así parte el poema, con un clamor, que tiene que ver también con el clamor del prisionero que está en la cárcel, y que le pide a Dios que lo venga a socorrer, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? La sensación de abandono, que es muy importante en la experiencia con Dios. Recuerden a Jesús diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego hay un momento en que en este viaje la amada, la esposa, le pide a todas las cosas que le hablen de él. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Qué bonito. Quiere como ver en el agua el rostro del amado que ya tiene adentro de ella. Apártalos, amado, que voy de vuelo. Y en un momento determinado escucha la voz del esposo que le habla, y ahí ella se vuelve loca, la voz. Es la voz del alma, por eso es una voz femenina. Pero es como una enamorada, es como una mujer desaforada, llena de amor. Y empieza a divagar. Son los famosos dislates de San Juan de la Cruz. Empieza a tirar imágenes como sacadas de un sueño, casi como imágenes surrealistas, que van contando este trance, este éxtasis, en que el alma entra cuando siente cerca la voz del esposo, o sea, de Dios. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea
y enamora, dice la amada en el poema El Cantar de los Cantares. San Juan de la Cruz nos lleva realmente adentro del misterio del amor, y hay momentos de felicidad, hay momentos de éxtasis, hay momentos de celebración, así como hay momentos de dolor, como hay momentos de duda, como hay momentos de sequedad. Pero estos versos que les acabo de leer describen el éxtasis, ¿no? Y hay un momento en que él dice: debajo del manzano allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada, dice el poema de San Juan de la Cruz. Gocémonos, amados, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, estaremos más adentro en la espesura, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Qué lindo. Van a tomar un mosto de granadas, ¿no? Se van a tomar un traguito de una especie de licor del amor. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. ¿Y qué es lo que le da el amado? Bueno, es el conocimiento unitivo, el conocimiento de lo divino, esa nada que luego se va a transformar en todo, y que yo creo que Leonard Cohen, el gran músico, se también preparó su escapada, su vida de la cárcel terrible en la que estaba confinado, la preparó con mucho tiempo. Algunos dicen que el carcelero que lo cuidaba, con quien estableció una relación de afecto, como suele ocurrir entre los prisioneros y sus carceleros, pienso en el caso de Nelson Mandela. No exactamente, lo único que se sabe es que una noche brillaba la luna llena y San Juan logró escapar por una puerta abierta de su cárcel y saltó desde un muro muy alto para caer adentro de un convento. Esa ventana que San Juan de la Cruz había escogido para su descenso daba un pequeño balcón o miradorcillo rodeado por un delgado muro de ladrillo y coronado por una baranda de madera para que los frailes no ensuciasen sus ropas al apoyarse ahí. Bueno, y ahí incrustó Juan el candil de hierro y dejó caer la cuerda que había atado a su extremo. O sea, realmente es una fuga de película. Se quitó el hábito, lo lanzó abajo, agarró la cuerda con sus manos y sujetándola entre las rodillas, se deslizó por ella y al final se dejó caer. Aterrizó encima de una piedra sobre la muralla de la ciudad, al borde del precipicio que daba sobre las rocas del río. Y abajo se podía oír el rumor del río Tajo, que corría rápida e insistentemente por su estrecho cauce. Se vuelve a poner el hábito, se arrastró a lo largo del muro hasta llegar a un lugar donde un montón de escombros le permitió descender hasta el suelo. Y bueno, y fue viviendo varias vicisitudes, quedó como encerrado adentro de un convento, se dio cuenta que lo iban a descubrir, tiene que saltar de nuevo, y vemos a San Juan corriendo en la noche, en medio de la ciudad, donde había solo una taberna abierta, donde el místico entra y el tabernero lo invita a sentarse, pensando que era un estudiante que venía de algún carrete, pero no, era ni más ni menos que San Juan de la Cruz, el más grande místico de la historia de todos los tiempos, el más grande poeta de la lengua española. Y el callejón que seguía lo llevó hasta la plaza de Zocodover, donde vio las luces de las mujeres del mercado que ordenaban sus mercancías. Al pasar estas,
se molestaban de él, pensaban seguramente que era un estudiante carretero, ¿no? Y le gritaban palabrotas. Y ahí, bueno, siguen pasando las cosas, pero lo interesante de esto que les estoy contando y que estoy leyendo, en una muy buena biografía de San Juan de la Cruz, escrita por Gerald Brennan, que es considerado uno de los más importantes hispanistas de todos los tiempos, que vivió en España en el año 1919 y que se dedicó a estudiar la vida de varios poetas, entre ellos San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Y hay un momento en que San Juan logra salvarse y esta escapada, y va a llegar a un convento de monjas que lo van a coger, lo van a limpiar, lo van a lavar, eran de la fracción de los carmelitas que estaban con Teresa de Ávila y no con los inquisidores. Toda esta experiencia de arrancarse en la noche junta, de arrancarse de la prisión, si no habrá inspirado ese gran, extraordinario poema, para mí, el más grande de todos los poemas de San Juan de la Cruz, que es La Noche Oscura. Porque en ese poema hay un alma que sale en la noche, que se arranca, no de una cárcel, pero sí de su casa, clandestina, y guiada por la noche va a encontrarse en forma secreta y sigilosa con su amante que le está esperando en un lugar ya acordado. Y es realmente la historia, puede ser leída como un amante que va a encontrarse con el amado. Nadie los tiene que sorprender, nadie los tiene que descubrir, pero es la historia del alma que a través de la noche oscura de la vida muchas veces es noche oscura cerrada, logra encontrarse con el amado, abrazarse y finalmente unirse a él. Voy a leer el poema y creo que de verdad uno debe cerrar los ojos e imaginarse al mismo San Juan de la Cruz arrancando de la prisión. Todos nosotros somos prisioneros, todos los seres humanos de alguna manera viven en esta prisión indecible de la carne, como decía el gran narrador americano Thomas Wolfe. Y todos queremos salir al aire libre, todos estamos confinados, prisioneros, porque queremos alcanzar esa totalidad, lo único que tal vez nos puede dar felicidad. Algunos lo llamarán amor, otros lo llamarán Dios, otros lo llamarán nada, si son budistas, etcétera. San Juan de la Cruz en este poema Noche Oscura creo que interpreta todo aquel que ha buscado algo más allá, y lo ha buscado con pasión y lo ha encontrado con fruición. En una noche oscura, con amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido. Yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. No creo que haya un poema que haya llegado tan alto como este de San Juan de la Cruz. En todos sus poemas sentimos que hay una velocidad, hay un desplazamiento casi aéreo, que a veces se transforma en vuelo. Volé tan alto que le di a la casa alcance, dice en otro poema por ahí. Pero en este poema lo que más sorprende, desde luego, es esa conjunción tan íntima entre la palabra y el sentido.
ese momento en que el amado y el amado se encuentran. Juan de la Cruz lo resume en estos dos versos perfectos, en que la forma, de alguna manera, es el fondo, ¿no? Amado con amada, amada en el amado, transformada. Puros hados y hadas, incluso en el participio final, ¿no? Esa fusión entre el amado y la amada que se da en la fusión también de los sonidos en el poema. Y ese final, que es muy misterioso y que una investigadora puertorriqueña de la poesía de San Juan de la Cruz, una investigadora que recomiendo vivamente, Luce López Baralt, autora del libro Asedios a lo indecible, San Juan de la Cruz canta al éxtasis transformante, ella afirma que hay muchos elementos de la mística de San Juan de la Cruz que no se entienden por sí mismos si no buscamos la fuente del sufismo, que era la línea mística del islamismo, que por supuesto que debe haber dejado huellas en España. Ahí hay toda una discusión. Pero es muy impresionante que la noche oscura del alma termine cuando el alma, la amada, reclina el rostro sobre el amado, dice, cesó todo y dejéme, casi como un orgasmo y una plenitud amorosa, ¿no? Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. La azucena, dice Luce López Baralt, es un símbolo de la unión mística, es un símbolo de la pureza